25 minutos. Y hoy que estamos en martes 14 de marzo, también es noticia otra de las reformas importantísimas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que es ¿cuál? La reforma laboral. En este instante están sentados empresarios con el gobierno nacional y con los sindicatos discutiendo el articulado de la reforma, que tiene 73 puntos, ¿no, Sebastián? Sí, el borrador original tenía 77, se recortó a 73. ¿En qué estamos? Se va a presentar el próximo jueves 16 de marzo al Congreso. Se hizo un borrador en teoría que es la pieza base este domingo, y entre ayer y hoy estaba esta subcomisión, Camila, que no son todos los gremios, está ACOPI ahí, está FENALCO, está también la ANDI, con dos sindicatos y con el Ministerio de Trabajo. Están entre ayer y hoy discutiendo, acercando posturas para ya votarle la versión definitiva el jueves, Camila, pues al Congreso. Escogimos hoy entre nosotros, no sé si le parece, 3 artículos para discutir hoy. Me parece, ¿por qué no le parece si le preguntamos a las mujeres de la mesa de trabajo de esos 73, cuáles le parecen que deberíamos discutir? Mariana, usted de esos 73, ¿cuál le parece importante que deberíamos discutir hoy? Porque obviamente los 73 no nos podemos poner aquí a debatir con los invitados. Artículo 2, diría yo. ¿Qué dice el artículo 2 de la reforma? Es sobre la estabilidad laboral reforzada para personas vulnerables. Que eso entonces es que no se puede echar sin justa causa o despedir sin justa causa a una persona vulnerable, tiene que ser con orden de un juez. Exactamente. Ni una persona vulnerable, no sé cómo se define, esa es una de las grandes preguntas que tenemos. Sí, hay una lista ahí en el articulado. Es reforzar como una estabilidad. Esa es la idea que usted, Camila, si usted por ejemplo es madre cabeza de familia, para que la empresa la despida a usted, tiene que ser con justa causa y además pues tener como la aprobación y la orden de un juez laboral. Bueno, ese es el que escoge Mariana. Ana Cristina, ¿usted cuál va a escoger? ¿Qué punto del articulado decidimos discutir hoy? ¿Cuál quiere usted que empecemos a debatir? Camila, sobre horarios nocturnos y el impacto que tendría tanto para los empleadores como para los empleados. Ah, perfecto. ¿Ese es el artículo qué? ¿Ese es el artículo 11, según entiendo más o menos de la reforma? ¿O ese qué Creo artículo que es el 11, es? Camila. Aquí estoy mirando exactamente el número, pero es el artículo 11, sí señora, régimen de trabajo diurno, festivos y dominicales, que eso es lo que le cuesta una plata importante a las empresas. Bueno, Sebastián, ¿y usted que está ahí metido, cuál? ¿El de las plataformas digitales el que le gusta a usted? Bueno, pero es que me quitaron esos que quería y me deja usted ese. Porque más son muchas personas, Camila, el nuevo régimen de plataformas digitales de reparto, porque son miles de empleados de las plataformas, no solo de transporte, sino también las empresas de reparto. Listo, entonces hoy vamos a hablar con nuestros invitados de sus 3 artículos. Le tenía un último chisme antes de que empecemos con nuestros invitados. Ah, bueno, cuénteme, contar. ¿qué le pasó? Me acaba de llegar, que estábamos contando que están ahora reunidos en esa subcomisión, pero también están discutiendo reforma pensional, porque van de la mano, son reformas hermanadas. Y de la ANDI, del doctor Bruce McMaster, le cede su silla a Armando Montenegro de Asofondos para que se siente a oír el tema, pues que claro, es el señor pues representante de los fondos de pensiones. De los fondos. Y lo que me cuentan es que no dejaron entrar al señor Montenegro a la reunión en el Ministerio de Trabajo con la ministra, que alguien dio la orden de que no entrara, entonces pues Asofondos no pudo estar ahí. Pero seguramente porque no estaba citado y la ministra dijo, pues era Bruce McMaster al que yo quería sentado aquí en la mesa, en ningún momento estábamos diciendo que los fondos de pensiones estuvieran aquí. Están ahí y bueno, tendremos noticias más tarde, yo creo, sobre si hay acuerdos o no. Bueno, entonces artículo 2, artículo 11 y artículo 27. Ustedes que nos están viendo y nos están oyendo también tienen que empezar a familiarizarse con los artículos de esta reforma, porque esto nos afecta a todos los empleados del país. Empleados y obviamente pues empresarios, los que contratan a los empleados como nosotros. Artículo 2, estabilidad laboral reforzada para personas vulnerables. El artículo 11, que es el régimen de trabajo diurno, los festivos y los dominicales, y el artículo 27, que son las plataformas digitales de reparto. John Jairo Caicedo es el presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, que precisamente están sentados en la mesa, también discutiendo la reforma para ver qué es lo que se va a presentar en el Congreso de la República y tratar de presentar un proyecto concertado. Señor Caicedo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Camila, por la invitación y bueno, atendiendo tu llamado, hoy me tocó salirme de la reunión a un tema urgente en otro departamento y bueno, tratando de hacer la mejor tarea para lo que tú decías, no solamente para que los trabajadores tengan una mejor tipo de contratación y mejor capacidad económica, sino para que
Colombia siga creciendo económicamente también. Pero entonces decidimos, como son 73 artículos, pues no los podemos discutir todos, decidimos hoy concentrarnos en 3 que nos parecen importantes y que aquí escogieron mis compañeros de la mesa de trabajo. Y quiero empezar por el de Mariana, sobre el artículo 2 de esa reforma, que habla de la estabilidad laboral reforzada para personas vulnerables, que quiere decir que una persona vulnerable no se le puede despedir sin la orden de un juez específicamente, que es más o menos, entiendo, eso es lo que significa ese artículo. ¿Cómo se describe una persona vulnerable en lo que se plantea en la reforma? Bueno, el estado de discapacidad yo creo que es un tema generalizado, digamos así, que está tipificado, Camila, dentro de la norma. Lo que nosotros al final estamos solicitando es que su tipo de contratación sea más protegido, pero también somos conscientes de que si se aprieta mucho el articulado, pues simplemente el empleador pues no va a contratar personas en discapacidad. Por eso es un artículo que está en discusión todavía, está en la mesa y de hecho está corcheteado. Hoy aspiramos a que esto sea concertado y si no es concertado, Camila, pues simplemente irá al Congreso de la República, al Congreso de la República. Sí, señor Caicedo. Señor Caicedo, me gustaría hacer una precisión porque, claro, en algún momento en el proyecto que conocimos hace unas semanas en el borrador se hablaba de eso. No se puede despedir sin justa causa, sino que ahorita hay que ir a un juez. Entiendo que en lo que se ha hablado allá, la ministra parte con los empresarios y la ministra parte con los sindicatos, dijeron, listo, quitamos lo de que haya que ir ante un juez, pero hacemos más costoso despedir con justa causa. Es decir, ahora, si se aprueba así como está el proyecto, ya no se van a tener que pagar, creo que son 30 días por año trabajado, sino 45 días por año trabajado. Eso es lo que está en este momento en discusión. Para ustedes como sindicatos, esto es, si se queda así, satisfactorio y transarían entonces en que no se vuelva a meter aquello de que para despedir a una persona con justa causa hay que hacer un proceso judicial. Ahí está el nudo. Como centrales sindicales nosotros estamos planteando de que esto debe ser por un juez, antes lo hacía un inspector, y creo que ahí es donde se vulneraron muchos derechos en el tema de estabilidad laboral para personas en discapacidad. Bueno, como te digo, esperamos adicionalmente, nosotros el tema indemnizatorio lo hemos planteado en 45 días, en un borrador que nos habían pasado en el día de ayer, pues no estaba tipificado tal cual como lo habíamos discutido y por eso te digo, hoy se retomó el tema y bueno, esperamos, todavía no ha llegado a un consenso, pero esperamos que en las próximas horas lo haya, sea positivo o sea negativo. Pero mire, señor Caicedo, usted acaba de decir que ustedes se preocupan mucho de no apretar demasiado al empleador. Pero con la ley como está en todos los artículos, pero particularmente en esto que tiene que ver con generación de empleo, motivar al empleador a que dé más empleo, ¿no está quedando la impresión, señor Caicedo, que se les va la mano? ¿Que de pronto lo que están buscando con la ley al final es desestimular al empleador? Creo que eso no va, como centrales sindicales, y de acuerdo a nuestros economistas, eso no va a conllevar a que se desestimule, porque si fuera así, recordemos cuando nos quitaron las horas nocturnas, uno de los objetivos era crear más empleo y eso no pasó absolutamente nada. Entonces creemos que antes, por el contrario, esto va a dar una protección especial y por supuesto que nos preocupa el tema de generación de empleo y la idea es seguir contribuyendo a eso como centrales sindicales. No somos enemigos de los empresarios, no faltaba, porque aportan, al menos desde la CTC, consideramos que aportan un valor fundamental en nuestro país y lógicamente también hay que dar herramientas para eso y por eso se le ha hecho un reconocimiento, de hecho, a la ministra, que ha hecho un extraordinario labor en el tema de diálogo social en las mesas tripartitas que hemos tenido. Yo creo que la ministra Gloria ha logrado, digámoslo así, unir dentro de una mesa y que no hayan cosas de hecho por debajo de la mesa. Es algo muy importante que hay que rescatar
y sobre todo que se han tenido en cuenta los principios de la OIT en estas discusiones. Pues sí es verdad que a la ministra de Trabajo la han reconocido todos los sectores como una mujer que quiere conciliar, que quiere sentarse a la mesa, que quiere oír todas las posiciones y mirar qué es lo que se saca de mejor manera de una reforma pues que sea concertada. Pero aquí estamos oyendo a los trabajadores, digamos a los representantes de la Confederación de Trabajadores de Colombia, que es uno de los sindicatos. Pero Sebastián, claramente los empresarios pues con este punto en particular, que es el artículo que le interesa a Mariana, el artículo 2 de estabilidad laboral reforzada, pues no están de acuerdo, me imagino yo, o qué piensan, o dicen que sí. Sí, los que se reúnen en el ministerio, los de los gremios, no están de acuerdo, pero me parece interesante, Camila, oír a un empresario que no sea un enano que esté recién comenzando, pero tampoco sea pues brusque, se sienta ya de tú a tú con la ministra, sino uno mediano, que tenga algunas empresas. Me parece interesante. Quise invitar, que lo tenemos en línea, a José Acuña. Él es gerente del grupo gastronómico Península, que este es un sector pues que tiene mucho ingreso por las tardes, los dominicales y los festivos. O sea que sí les va a afectar mucho porque obviamente los meseros que trabajan tarde-noche pues van a tener una carga más alta en términos de costo. Más por su restaurante a las 7 de la noche que a las 3 de la tarde. Este grupo es dueño, antes don José de saludarlo, de estos restaurantes entre Bogotá y Cartagena, Las Cuatro Estaciones, La Cacerole, Italia Artesana, Gonzalo, mucho comida italiana, Mortazza Burger y Señor Burrito. José, muy buenas tardes, bienvenido a Blue Radio. Buenas tardes a Camila y a toda la mesa de trabajo. Respecto a este primer punto, que es el que Mariana eligió, el del despido reforzado, el doble despido reforzado, que es a una serie de personas que no se les puede despedir, los que tienen fuero sindical, las mujeres embarazadas, las personas que le faltan 3 años para pensionarse. ¿Qué opinión tiene usted respecto a ese punto de la reforma laboral? Bueno, digamos que la reforma en general es una reforma que a nuestro sector, que es el sector gastronómico y hotelero, lo golpea fuertemente. En el artículo 2 que ustedes acaban de mencionar, pues nos amarran bastante a esas situaciones que se pueden presentar difíciles con los empleados. Pues uno siempre espera, cuando hace una contratación, que el empleado cumpla con las funciones y cumpla con todo lo que en el contrato queda estipulado y firmado. Pero muchas de las veces no se da. En este sector hay mucha rotación de empleo, mucha rotación de trabajador. Entonces, reconociendo que pues hay personas que puedan, como lo mencionan, tener incapacidad y de pronto vulnerables, pues desde la parte humana nosotros pensamos que sí podrían tener unos beneficios, pero ya obligarnos o amarrarnos a que cuando un trabajador no está cumpliendo con sus funciones y por X o Y resulta inconveniente esta persona para la empresa, entonces pues es bastante complicado. Y creo que la reforma lo que tendría que buscar es generar empleo, pero con este tipo de artículos va a ser todo lo contrario, porque entonces al empresario le va a dar, digamos que se va a echar para atrás en las contrataciones, va a pensarlo mucho mejor y seguramente se reduzca el número de empleados que tenga cada una de las empresas. Pero ahora entonces, ese sobre el punto 2, el artículo 2, que fue el que escogió Mariana, pero quiero preguntarle a usted, señora Acuña, sobre el artículo 11. Recordémosle a los oyentes que son 73 artículos de la reforma y vamos a discutir 3 que nos parecen o le parecieron a mis compañeros importantes. El artículo 11 habla del régimen de trabajo diurno, festivos y dominicales. Y es que pues se suben, digamos, los costos cuando las personas van a trabajar de noche. Creo que la jornada nocturna se pasa otra vez a las 6 de la tarde. Hoy es de las 9 de la noche a las 6 de la mañana y lo que quiere la ministra es... Desde las 6 de la tarde. Exactamente, hasta las 6 de la mañana. Y lo que va a pasar con los festivos y los dominicales es que se va a pagar al 100%, sí. Es decir, se va a pagar 100%, o sea, el doble. No, actualmente el recargo sobre salario vigente es 75% y cada hora quedaría con recargo de 100%. Entonces, ahí le pregunto yo a usted directamente, que es empresario de los restaurantes y del sector turístico, digámoslo así, y gastronómico. Ese punto me imagino que es el más flexible. ¿Usted cree que el más sensible? ¿Ese punto se podrá negociar o no creen que se pueda negociar? Bueno, a mí me parece, tal como lo dices, que es el punto más complicado. Creo que ahí no va a haber de parte de los gremios y de parte del sector turístico y gastronómico ningún tipo de negociación, porque
nosotros vamos a ser los que más vamos a sufrir esa reforma, ese punto de que después de las 6 de la tarde estemos obligados a pagar el recargo nocturno, estemos obligados a pagar horas extras, estemos los dominicales ahora a pagarlos al 100%. Hay que tener en cuenta que aparte de dicha reforma, pues debido a la inflación, los precios de la materia prima están por las nubes. Otra vez nos tocó aplicar el hipoconsumo a partir de enero de este año. Entonces realmente es un sector que está bastante golpeado. Yo en ocasiones he oído al gobierno nacional hablar mucho de ayudar para el sector, para que el sector turístico, para que el turismo crezca en el país, y creo que con los empresarios pequeños y medianos están haciendo todo lo contrario. Ese es un punto que nos afectaría y afectaría mucho a los empleados, porque en ese caso tendríamos seguramente que desistir de muchos de los empleos y la gente tendría que empezar a duplicarse de alguna manera, porque nosotros no somos un sector que los trabajadores tienen que estar de manera presencial. Entonces no tiene que ver nada con la productividad de si trabaja más horas o trabaja menos horas, sino es presencial, entonces nos dejan atados de manos. Sí, ahí uno se pregunta, señora Acuña, pues hay dos sectores que uno pensaría de primerazo que son los más afectados, que es por una parte el sector gastronómico, el sector de restaurantes, y por otra parte el sector salud, en lo que tiene que ver con pagos de recargo nocturno y también domingos y festivos. Y yo le quisiera preguntar, claro, es muy claro, entendemos muy bien lo que significaría en recarga para empresarios, pero ¿qué tipo de alternativas habría? ¿Solamente duplicar turnos, es decir, dobletear personal? ¿Cuáles serían como las alternativas que ustedes propondrían o qué salidas? No, lo que pasa es que yo creo que en ese caso el tema de la contratación del personal se vería muy afectada, porque ya de por sí tener una persona con el mínimo son alrededor de 1.960.000 pesos con todo lo que la persona recibe. Y aparte de eso, el incremento de horas extras y de recargos nocturnos, pues definitivamente nos va a golpear y no va a ser funcional entonces tener... Pero este golpear significa también despidos, es decir, no solamente en contratación, sino también en despidos. Claro, dejaremos de contratar y también tendremos que salir de algunas personas, porque si no, pues la caja no nos va a dar, ¿sí? Por además todos estos otros factores que yo les acabo de comentar, porque no solamente es la reforma, sino es todo lo que se ha venido presentando desde el mes de enero, que nos ha afectado al sector de una manera muy complicada. Pero ustedes ya hicieron las cuentas, señora Acuña, es decir, un restaurante mediano de 15, 20 empleados, ¿qué tanto incrementa sus costos, dejando de pagar por turnos o por horas a los trabajadores y vinculándolos laboralmente? ¿Qué tanto se incrementan los costos para un establecimiento como un restaurante? Bueno, pues digamos que después de la hora en la que está la propuesta de las 6 de la tarde, los restaurantes, los lugares de fiesta, los hoteles, más o menos serían 4 horas de más, un recargo importante, más la hora extra, más el tema dominical. Entonces, al salario mínimo o a lo que pagamos por cada empleado, habría un incremento importante, un porcentaje importante, que si lo juntas por muchos empleados, como en nuestro caso, que tenemos alrededor de 50, 60 empleados, pues nos vamos a ver afectados de una manera bastante importante. Bueno, entonces ahora pongámonos a hablar del artículo 27, que es el de las plataformas digitales de reparto. Ese es el suyo, ¿no, Sebastián? Porque sí. Estamos hablando con John Jairo Caicedo, presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, con José Acuña, gerente del Grupo Gastronómico Península, un empresario. Hemos hablado sobre el artículo 2 y el artículo 11. Ahora vámonos al artículo 27, que es el de las plataformas digitales, ¿qué dice? Ese artículo, puntualmente, antes de explicarle qué se trata, me parece muy importante, porque previo a este borrador definitivo, pues usted sabe que cada sector
sector se ha ido reuniendo aparte con la ministra para decirle sus preocupaciones, y este sector es muy sensible porque sabemos que esta es una tecnología nueva, un mercado nuevo, y las legislaciones en el mundo no tenían mucho que decir respecto a los repartidores y conductores de plataformas. Oiga, esos son los que seguramente tenían plática ya en el Silicon Valley Bank, ¿no? Los de estas plataformas. No, seguro deben tener plata ya porque ellos son esos startups, así se llaman. Sí, viene de ese sector, y sería interesante, antes de saber qué viene planteado en la reforma, que nos cuente José Daniel López, que lo tenemos en línea, Camila, porque entiendo me lo va a confirmar el doctor José Daniel López, que es el presidente de Allianz de este gremio. Ellos le hicieron un ofrecimiento al ministerio que parece que no fue incluido en este borrador final. Igual no sabemos porque pues la versión definitiva no la conocemos, pero pues que el doctor López nos cuente cómo fue esa reunión y esas conversaciones con el ministerio. Presidente de Allianz, mil gracias por estar con nosotros. Excongresista, ahora de gerente o director y presidente de gremio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Camila, qué alegría estar acá. Un saludo para Sebastián, para la mesa de trabajo y los oyentes de Mañana al Día. Bueno, cuéntenos esa historia que nos estaba mencionando Sebastián. Ustedes se sentaron con la ministra, le presentaron una propuesta para estas plataformas como Rappi, como Uber, me imagino, cuáles otras hay por ahí, Cabify, etcétera, etcétera. ¿De qué quisieran ustedes o qué proponen para esta reforma laboral y qué pasó? Camila, lo primero es explicar un poco acá qué tipo de trabajo estamos hablando. Si yo hoy me quedo sin empleo, la única oportunidad que tengo o que tiene cualquier colombiano de salir mañana a generar ingresos de manera rápida, de manera automática, con posibilidad de sostenerse y más de sostenerse con estos ingresos, es a través de las plataformas digitales de reparto y de movilidad. Hoy hay cerca de 200.000 familias que viven de eso. Personas, unas que dedican todo su tiempo a esto, muchas otras que dedican partes de tiempo. Estudiantes, madres cabeza de familia, personas que tienen un trabajo de oficina o tienen un negocio, cuando van hacia allá o se están devolviendo a la casa, llevan a alguien utilizando estas aplicaciones o hacen un pedido o hacen un servicio. Este es el trabajo que ofrece menos barreras de acceso a oportunidades de generación de ingresos en el país. Eso usted nos está dando, pero ahí nos está dando usted el estado del arte desde el sector de las plataformas, de por qué es importante este sector, pero quiero preguntarle lo que ustedes proponen es qué, y lo que propone la reforma de la ministra es qué. ¿Cuál es el distanciamiento que hay entre las partes frente a la regulación que se quiere de esas personas que, si bien mañana pueden salir a trabajar en una aplicación como Rappi, decir Camila se quedó desempleada, mañana se pone a coger su carro y trabaja en Uber? No necesita absolutamente nada, sino simplemente que la plataforma la acepte. Dice el ministerio, oiga, esa gente debería tener algunas prestaciones sociales, por más de que sean tan beneficiosos como usted lo está diciendo. ¿Cuál es el punto del ministerio y cuál es el punto que ustedes plantean? Nosotros estamos en un diálogo y le voy a contestar la pregunta. Estamos en un diálogo con el Ministerio del Trabajo. Yo reconozco que a pesar que hay diferencias de fondo, el ministerio ha sido abierto, nos ha oído, acá digamos ha habido buenas maneras. En el contenido sí tenemos una distancia enorme, porque el ministerio y nosotros podemos estar de acuerdo en la idea de proteger a los trabajadores digitales y de avanzar y mejorar lo que hay hoy. Nosotros no somos un sector de la economía que esté abogando por mantener el statu quo. Nosotros, ¿qué hemos propuesto? Le dijimos al Ministerio del Trabajo, estamos en disposición, por ejemplo, de pagar los riesgos laborales de aquellos repartidores que ganen más de un salario mínimo, seguros de accidentes para aquellos que ganen menos de un salario mínimo porque hay un problema con el ingreso base de cotización. Le hemos dicho al ministerio, diseñemos juntos una fórmula de concurrencia para que el aporte a salud y a pensión se haga con la participación de los trabajadores y de las empresas que administran las plataformas. Sin embargo, no ha sido esta versión que garantiza de alguna manera dos cosas importantes. El negocio siga, pero sobre todo que el trabajador quede protegido y quede con seguridad social, sino que lo que vemos en el borrador de reforma laboral es una cosa peligrosísima, llamada presunción de laboralidad, que lo que hacen en la práctica es que vuelve a repartidores y vuelve a conductores en empleados de las plataformas. Y eso sí tiene unas consecuencias muy complicadas. Primero, porque acá hay que recordar que cerca del 40%, según FEDesarrollo, de las personas que trabajan como repartidores o como conductores tienen como principal razón de hacerlo
la posibilidad de determinar y de personalizar su propio tiempo. Eso se acaba cuando pasamos a un contrato de trabajo subordinado del siglo XX. Pero entonces déjeme, don José Daniel, preguntarle al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, el señor Caicedo, que está con nosotros en la línea, porque usted dice, aquí lo que se va a volver es una talanquera para aquellas personas que ven en las plataformas una alternativa para salir a trabajar mañana mismo si se quedaron desempleados, o aquellas personas que, por ejemplo, son estudiantes y dicen, yo me voy a hacer unos pesitos repartiendo por Rappi en la tarde cuando tengo libre. Ustedes, los trabajadores, en esa mesa de concertación sobre la reforma, señor Caicedo, ¿qué opinan de esto que está diciendo el señor López, que puede tener un impacto sobre esas personas que se han beneficiado mucho de trabajar en esas plataformas? Sí, bueno, primero respetable las intenciones y posiciones de los gremios, y me va a devolver un poco rápidamente referente al artículo 11. Creo que nosotros como centrales sindicales simplemente estamos pidiendo que se devuelva lo que le ha quitado a los trabajadores prácticamente en 3 décadas, ¿sí? El tema de horas nocturnas, recargos festivos. Y bueno, yo creo y somos unos convencidos que si hay más poder adquisitivo de los trabajadores y de los colombianos, pues va a haber una movilidad importante de la economía. No solamente en el tema de restaurantes, gastronómicos, sino en todo lo que conlleva el tema económico del país. Referente al tema de las plataformas digitales, mire, hay una situación que no podemos desconocer de que las plataformas de una forma, digámoslo así, no quiero utilizar la forma explotación, la palabra explotación, pero una práctica no adecuada laboralmente, que consideramos debe ser reglada en el país, debe ser reglada en Colombia. Primero porque no gozan de una seguridad social, no gozan de derechos colectivos, no gozan de una normatividad que les garantice a estos trabajadores de una u otra forma tener un tema prestacional y alguna sombrilla de seguridad social. Básicamente yo diría que ahí se resume lo que como centrales obreras estamos planteando en la mesa. Pero presidente Caicedo, digamos, las plataformas hacen una primera oferta. Desde que yo tengo memoria que hemos hablado de este tema hace 10 años, era la primera vez que una oferta formal de darle algunas cosas a los trabajadores. Lo que usted le acaba de oír al doctor José Daniel López, ¿le parece insuficiente? Digamos, ¿usted no aceptaría esa propuesta? No es un tema como central, es un tema conjunto. No, pero ¿usted qué opina? Sindicales. ¿Usted aceptaría esa propuesta, por ejemplo? No, crea que no, porque estaríamos desprotegiendo el tema de sombrilla de seguridad social y derechos colectivos que estamos solicitando en la mesa de diálogo. Decía el señor José Daniel López, que sigue conectado con nosotros, que estos contratos laborales, como se plantean en la mesa por parte de los sindicatos, pues son contratos laborales del siglo pasado, que desconocen que hay una evolución tecnológica y que también estamos en el siglo XXI, en donde hay gente que quiere tener otro tipo de flexibilidad laboral. Y de hecho hay un oyente que nos escribe y nos ve a través de nuestro canal de YouTube en Blue Radio en vivo, que dice, los sindicatos también deberían evolucionar, es la opinión del oyente, frente al tipo de trabajo que hoy estamos teniendo. ¿Ustedes sienten, presidente Caicedo, que se han quedado en el siglo pasado y que no han evolucionado? ¿O cuál es la evolución que ustedes han tenido también en términos de flexibilidad laboral y de lo que demanda esta época? Bueno, creo que las organizaciones sindicales en su gran mayoría han evolucionado. De hecho, uno de los mensajes muy importantes que hemos tenido es el tema de formalización laboral, que hemos llevado en varios sectores. Y mire, yo creo que ese punto es supremamente importante, porque hoy de hecho los jóvenes, muchos de los jóvenes con los que hablamos, están perdiendo la esperanza en el futuro precisamente por lo mismo. Hay una decepción porque no sienten una estabilidad en los puestos de trabajo, sienten que son... digámoslo así, cuando hay una forma de contratación de temporalidad, siente que van a cumplir una función y salen y se van. O sea, no hay una esperanza, digámoslo así, en una casa, en una universidad para sus hijos, en un bienestar, en una mejor educación, porque no hay cómo. Hoy las organizaciones sindicales y como centrales sindicales lo que estamos planteando es eso, volverle esa esperanza
a todos esos jóvenes, a todas las personas que hoy la han perdido, que de hecho es la gran mayoría de los colombianos que hoy están en la informalidad, pero adicionalmente estamos planteando eso. Claro. Como la inmensa mayoría está en la informalidad, es traer de la informalidad a lo formal. Claro, la gran pregunta es si con estas nuevas medidas se podrán traer realmente más trabajadores a la formalidad, que al contrario, que se vayan más trabajadores que estaban en la formalidad, irse a la informalidad. Pero mire, José Daniel López, nos dice Francisco García que los que han trabajado en las plataformas no necesitan que ningún Estado los proteja, simplemente quieren que los dejen trabajar, que sí es mucho pedir. Pero hay otro oyente que nos escribe también a través de YouTube de nuestro canal digital que se llama Andrés y dice, le piden a los sindicatos que evolucionen, ¿por qué no le piden a los empresarios que dejen de ser tan amarrados y que dejen ellos de llevarse todas las ganancias y explotar a los trabajadores? Frente a esos puntos y a lo que respondía el señor Caicedo, ¿usted qué tiene que decir? Primero, saludar al presidente de la CTC, al señor Caicedo. A ver, Camila, lo primero es que nosotros hemos abordado esta reforma con sentido autocrítico del gremio de las plataformas digitales. Por eso yo no me estoy parando en estos micrófonos a defender el statu quo. Yo acá he presentado una propuesta concreta que permite que todos los trabajadores digitales de la industria del reparto en Colombia queden protegidos con seguridad social. Hemos hecho también una propuesta, presidente, para avanzar y materializar el diálogo social entre las organizaciones sindicales y las empresas de plataforma. En eso estamos de acuerdo. El tema es que tenemos que ser muy responsables en la forma en la cual hagamos esa regulación, porque lo que hoy propone el borrador, que es pretender convertir a todos en empleados, va a llevar a tres cosas muy complicadas. Uno, el que tenía autonomía en el manejo del tiempo la va a perder. Dos, eso va a implicar que haya muchos menos repartidores y muchos menos conductores. No serán 200.000, serán muchísimos menos. ¿Y quién va a asumir la responsabilidad política, fruto de la reforma laboral, de haber dejado a decenas de miles de personas que hoy trabajan en esto sin la oportunidad de generación de ingresos para sus familias? Creo que acá está en juego no es un tema conceptual ni es un tema filosófico solamente. Estamos hablando de un sector de la economía que le da ingresos a 200.000 personas, entre 150.000 y 200.000, y podría dejar de hacerlo como consecuencia de una mala regulación. Y tercero, cerca de 45.000 comercios, Camila, generan ventas a través de plataformas de reparto que se verían absolutamente golpeadas y arrinconadas como consecuencia de esta propuesta de la laboralidad forzosa que está en el borrador. Y cierro con una reflexión en 10 segundos. ¿Quién entiende que el Estado, por un lado, esté pensando en cómo protege a los conductores de aplicaciones de movilidad vía reforma laboral y por otro lado los siga persiguiendo en la calle a través de la policía de tránsito? Pues ese me parece un buen punto. Pues ahí están 3 artículos de los que queríamos hablar con protagonistas del sector trabajo en nuestro país. El artículo 2, el artículo 11 y el artículo 27. Son 73. En este momento están a la mesa y seguiremos seguramente hablando de esa reforma laboral que pues vamos a tener que conocerla todos nosotros y aquí vamos a estar para socializarla también con ustedes, eso que se discuta, para saber finalmente qué es lo que van a presentar el gobierno nacional y los sindicatos al Congreso de la República de esta reforma laboral. A nuestros... Mil gracias por conectarse con nosotros y por haberse salido de la reunión. Al gerente del Grupo Gastronómico Península, José Acuña, también por haber participado aquí en Mañanas Blue, y al presidente de Alianza IN, José Daniel López, el gremio de las plataformas digitales y de todas estas startups, por haber estado aquí con nosotros. Ahí vamos, poco a poco, Mariana, entendiendo esta reforma. Son solo 3 artículos los que quisimos abordar hoy, pero abordaremos muchos más, porque son 73 en total y nos afecta a usted, a mí, a los que tengan trabajo formal y a los que estén buscando trabajo en el futuro. Sí, y también ver cómo va a afectar esta reforma a otras partes del país, por ejemplo, la productividad, que es al fin y al cabo de lo que depende que nosotros ganemos más salarios y tengamos un mejor empleo o un empleo formal. Una reforma laboral que va a presentar el gobierno de Gustavo Petro.